Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 17 de julio del año 2017. Y como todas las mañanas, quiero saludar a quienes muy amablemente a esta hora están sintonizando ya el 105.5 de la FM y también están sintonizando en las regiones algunas de las emisoras que pertenecen a la Red Nacional de IDL Radio, que a esta hora de la mañana está ya conectado en vivo y en directo con nosotros. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de otras vías. En particular, quiero resaltar y agradecer nuevamente a quienes nos siguen en la transmisión en vivo y en directo a través del Facebook, que la verdad comenzamos la semana pasada a utilizar esta vía y estamos muy contentos por los resultados. Han sido ustedes muy generosos por no solo vernos y seguirnos a través de este medio, sino además compartirnos, recomendarnos y poder llegar a nuevos sectores, a otras personas que de repente no nos conocen o no nos siguen frecuentemente. Hoy tienen esta posibilidad también, que es además una posibilidad que se le abre a uno en cualquier circunstancia o en cualquier lugar en el que uno se encuentre. Además resulta, y esta es otra constatación muy importante, que el uso habitual de estas redes hace que estén siempre conectados y eso posibilita que estén muy bien informados, además de estar por supuesto conectados con quienes o relacionados con quienes voluntariamente ustedes deciden hacerlo. Esperamos que esa sea nuestra condición, que estemos en esa lista que ustedes tienen y que permanentemente nos sigan. Tratamos de hacer nuestro trabajo con responsabilidad, lo hacemos con mucho cariño y tratamos de ofrecerles un punto de vista y opiniones, reflexiones, entrevistas que puedan ahondar más su conocimiento sobre el país, sobre sus problemas, sobre cómo se ejerce el poder, pero sobre todo cómo a veces solo se muestra la parte superficial de los temas o sus consecuencias y nos entra a abordar algunos aspectos que son más bien fundamentales y son ellos lo que hay que tratar de revertir, que son las causas y los problemas de fondo. Hace ya bastante tiempo nosotros venimos advirtiendo de que el problema principal en nuestro país es un problema político y si no se hace y se desarrolla la reforma político-electoral, pues muchas de las manifestaciones, expresiones que tan desagradablemente se expresan día a día en nuestro país, pues vamos a seguir en eso. Yo creo que hay que apuntar a ello y más adelante voy a hablar más en detalle de qué cosa es lo que creo yo tiene que hacerse de manera urgente. Ojalá que esto que el presidente de la República, en una entrevista larga que da el diario El Comercio el día de ayer, y que dice que hay algunos puntos importantes en los acuerdos y en las coincidencias con Keiko Fujimori, la idea de Fuerza Popular, pues algunos apunten a las reformas que hasta ahora se han resistido a hacer. Solo con las reformas, la reforma democrática del Estado que impulse una nueva manera de cómo se desarrolla o se hace la política, pero sobre todo de cómo se ejerce el poder, sería fundamental para empezar a ver otros cambios en la vida cotidiana de quienes durante los últimos años, a veces con mucho entusiasmo, a veces por el mal menor, vamos a votar a las urnas y finalmente tenemos algunas decepciones después porque justamente no hay eso que es fundamental en una democracia, que exista altos niveles de representación, pero sobre todo que exista el cumplimiento de aquello que se ofrece, en tanto hay cosas que cambiar y que hasta ahora han sido inamovibles. Eso es fundamental que en nuestro país ojalá se pueda dar. Fortalezcamos organizaciones políticas, veamos más allá de lo que nuestra sensibilidad o nuestra coyuntural, simpatía nos lleva a ejercer o a votar, y apuntemos a hacer las cosas de una manera distinta. Este es el momento de comenzar y creo yo que el 2021, el año del bicentenario además, puede ser
el escenario en el que ya no sigamos la misma lógica, sino votemos con algo más de convicción. Son las 8:05 de la mañana, pues como era de esperarse, el fin de semana todos los programas periodísticos le han dedicado buena parte, diría yo, la mayor parte de su producción a la situación de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, y no podía ser de otra manera, porque no todos los días un presidente va a la cárcel, una primera dama que además tuvo un protagonismo incontrastable con aquellas otras personas que han estado en una situación parecida, pues tenía que merecer no solo algunas anotaciones o aclaraciones en torno a cómo se dio la prisión preventiva, que como ustedes saben ha terminado dictando el juez Richard Concepción Carhuancho, sino que además hay que, y eso ha sido ayer un repaso, claro, con los énfasis que ya algunos medios más o menos uno intuye le quieren poner, ¿no?, de lo que ha sido la asunción al poder y el ejercicio del poder de quien se llamó la pareja presidencial, y eso ha sido para todos los gustos. Ahí ha habido pues una producción bastante extensa, la verdad, pero también se han discutido algunos otros temas que están vinculados, por supuesto, a esto que decía anteriormente. ¿Qué cosa nos pasa como país para que ya la democracia, o después de la recuperación del sistema democrático, no hayamos podido desarrollar algunos mecanismos eficientes para poder elegir de una manera un poco más acertada? ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? ¿Por qué lo que tenemos simulan serlo y no ofrecen aquellas garantías que deberían más bien ser parte habitual del actuar de quienes transitan a través de la política para acceder democráticamente al poder? Y esa es una reflexión que habrá que hacer, y la vamos a hacer más adelante aquí en el programa. Pero en torno a la situación jurídica de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ya ustedes saben que dentro de algunas semanas, espero no sean muchas, una sala, la segunda sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional, verá este caso después de que la defensa de Ollanta Humala apelara la decisión de Richard Concepción Carhuancho. Esto en el marco de un mecanismo que el propio sistema democrático establece, de una doble instancia, de una pluralidad de instancias, para que si se cometieron algunos abusos, algunos excesos, o se cometieron algunas arbitrariedades, pues se puedan corregir en una instancia más arriba, una instancia superior. Yo ya he expresado mi punto de vista, que coincide, yo diría, con la mayoría de quienes han sido consultados y conocen estos temas. Y no se puede decir que son solo aquellos que pueden haber tenido algún vínculo o alguna afinidad con Ollanta Humala, o que por estar en contra de otras posiciones políticas pues buscan beneficiar en la interpretación de la norma, de la ley, o de lo que exige lo que se exige para una prisión preventiva, pues para favorecer a Ollanta Humala. Ha habido también personas que más bien han estado en el lado opositor al expresidente nacionalista, del Partido Nacionalista, y que en una interpretación cabal de lo que significa una medida excepcional, pues han llegado a la conclusión de que esta no es la que correspondía, que tenía el juez una gama de posibilidades y alternativas para poder asegurar que tanto Nadine Heredia como Ollanta Humala pudieran no participar, no colaborar, sino seguir participando y seguir colaborando, porque la verdad su actuación en ese sentido pues no ha tenido mayores contratiempos, a diferencia de otros políticos también, de los cuales se habla menos y de los cuales nos hemos fijado menos, pues también sometidas a investigaciones parecidas, como lavado de activos o donación en época de campaña electoral, que vienen justamente de fuente ilegal, no han sido tales, es decir, no han colaborado de la misma manera. Solamente para poner un ejemplo, la señora Keiko Fujimori en más de una oportunidad al llamado del fiscal no ha acudido, y han tenido que ir forzando o endureciendo el llamado para que ésta pueda participar en aquello que, por respeto a la ley y por respeto a las instancias que un sistema democrático y un sistema judicial independiente pues exige, y hay que hacerlo, sobre todo cuando uno quiere ser presidente de la República de un país como el nuestro. Entonces, ahí por ejemplo, el señor Joaquín Ramírez, recordarán ustedes que el señor no ha ido cuando lo han llamado,
luego desaparecieron muchos documentos que podían clarificar su propia situación porque él es investigado por lavado de activos, y han sido los apremios lo que finalmente lo han empujado a colaborar y no parecería la voluntad propia. Además, si uno quiere extender esto a otros familiares, el señor Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, también en más de una oportunidad no ha asistido a las investigaciones que están haciendo por el lavado de activos del partido del cual su esposa es la presidenta o la candidata a la presidencia en los últimos procesos electorales. Es decir, ahí, por ejemplo, habría que ver con mayor detalle y ojalá tener a los fiscales más atentos, expresando con su accionar una rigurosidad similar con la que se le aplica a estos dos personajes que, por lo demás, creo yo que están muy y estrecha y directamente vinculados a lo que claramente puede configurar un delito. Pero si el Ministerio Público tiene ya claridad en torno a de qué se trata, cómo fue y qué cosa es lo que finalmente se les puede imputar, pues debería dar el siguiente paso, acusar para poder en juicio determinar su responsabilidad, porque es en ese escenario, en ese momento, en ese estadio en el que se tiene que demostrar su culpabilidad o su inocencia, que no es lo que ahora estaba discutiéndose. Simplemente, si es que ellos pues habían hasta ahora no solo obstruido la justicia o intentado fugarse, o que se pueda advertir con elemento nuevo de que están preparando una de las dos cosas para interrumpir este proceso investigatorio que tiene ya bastante tiempo. Y la verdad es que en ese punto, justamente en el último, es donde no creo que ha habido elementos suficientes para una medida que, como digo, es excepcional. Esto le puede no gustar a muchos porque termina siendo muy impopular, porque si vemos las encuestas, pues cerca del 80% creen que Ollantaytamala y Heredia están y deben estar en la cárcel. Pero sin embargo, cuando uno se distancia de su sensibilidad, de su percepción, de su intuición, de su indignación, de su malestar, de su antipatía, y el sistema de justicia tiene que actuar alejado de todo ello, pues tiene que tener la ley a la mano y tiene que tener elementos que sean lo suficientemente contundentes para poder tomar una medida tan gravosa como esa. Yo ayer me traté de ver todos los programas noticiosos para tratar de recoger un sustento un poco más elaborado de por qué finalmente tomaron esta decisión, o por qué el Ministerio Público pidió y por qué el juez determinó hacerle caso al Ministerio Público. Y he escuchado a los representantes del Ministerio Público que venimos nosotros solicitando puedan venir aquí al programa para poder discutir estos temas. No hemos tenido la misma suerte que han tenido algunos canales de televisión, lo vamos a tener seguramente en algún momento, para poder intercambiar puntos de vista sobre lo que ellos entienden son los principales argumentos para una decisión de esta naturaleza que se ha tomado, pero que yo creo es, la verdad, bastante exagerada. Y hay en los últimos días, o se han empezado a elaborar teorías de que estaban a punto de Ollantaytamala y Nadine Heredia de escaparse, que iban a ir a la embajada de Francia, que se iban a quedar ahí, que les iban a dar asilo, pero digamos, eso no se puede discutir en tanto es lo que uno imagina puede pasar, un rumor que alguien ha soltado, o si es que en el caso pudiera esto haber estado pasando por la cabeza de ellos, tiene que haber elementos fácticos, concretos, puntuales, que el fiscal haya podido o tenía que haber llevado a la discusión para poderlos valorar de una u otra manera. Pero hay varias cosas en relación a este caso, la verdad, que a mí me llaman mucho la atención. Pero que hay otra cosa que no me llama la atención y que tiene que ver con esta mirada que la mayoría de la gente tiene de que la justicia no está actuando igual para todos. De hecho, es una cosa que a uno le llama la atención, que si bien es cierto los comentarios han sido numerosos en las redes sociales sobre Ollantaytamala y Nadine Heredia, pero han tenido mayores niveles de anotación o mayores niveles de repetición la situación vinculada a Alan García. La gente dice Ollantaytamala y Nadine Heredia está bien, pero cuando vienen por los otros, y ahí Alan García campeona de lejos, y la sensación que la mayoría de las personas tiene es que la va a liberar una vez más sin asumir ningún tipo de responsabilidad por delitos y hechos que se cometieron en su propio gobierno, en su segundo gobierno. Pero no solo, digamos, de los cuales él pudo estar claramente distanciado y sus funcionarios pueden haberlo desarrollado, sino en aquellos temas que el propio Marcelo Odebrecht, dueño de Odebrecht, anota cuando
el fiscal Juárez Atoche, tan diligente en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, pero poco diligente cuando tenía que preguntar sobre Alan García y sobre Keiko Fujimori, desiste de preguntar. Y eso ha sido noticia el fin de semana. Nosotros lo difundimos aquí en primicia el día viernes, y es que el Ministerio Público y el propio fiscal Juárez Atoche ha decidido no volver a interrogar al señor Barata. Ha dicho, como el señor Barata ya no quiere colaborar, entonces nosotros no vamos a insistir, ya no le vamos a volver a solicitar un interrogatorio y nos vamos a quedar con aquel que le dio a otro fiscal, trasladando los dichos a esta investigación, lo que en buena medida cierra el círculo de la participación del señor Barata en este caso concreto. Caso que, diría yo, es muy similar o podría ser muy parecido a aquel proceso, aquella investigación que debería tener un ritmo igual en el caso del partido fujimorista y del partido aprista, que son dos que el propio Marcelo Odebrecht cita en este interrogatorio, y que dice Barata podría dar algún detalle pormenorizado de cómo eso materializó. Pero como ya no se le puede preguntar, y el señor Juárez Atoche no preguntó absolutamente nada en ese interrogatorio que tuvieron en Curitiba el 15 de mayo, pues sencillamente no se podrá por ahí saber. Ahora vamos a ver si otro fiscal que está indagando estas cosas, pues hace lo propio, es decir, hace lo correcto y busca sí tener la versión de este personaje, que es fundamental para determinar si es que se dieron o no las mismas situaciones que con Ollantumala y Nadine Heredia. Es bien importante que eso suceda. Vamos a ver si es que la justicia, tan proactiva, tan interesada en llegar rápido, tan documentada, tan entusiasta, porque me cuentan que en el Ministerio Público, es una fuente del propio Ministerio Público, después de que sucedió lo de Ollantumala, pues casi hubo fiesta en el Ministerio Público, celebraban como si el Perú hubiera clasificado al Mundial, más o menos. Hubo algarabía, hubieron, digamos, felicitaciones, estuvieron muy contentos. Y claro, porque la tesis que llevaron finalmente fue aceptada por el juez, pero vamos a ver si en la segunda instancia esto corre la misma suerte. Yo creo que si es que el interés de la justicia es hacer que los investigados colaboren, pues en última instancia se tendrá que valorar nueva y realmente, vaya las cosas que aquí resultan, la verdad, desde mi punto de vista, muy débiles para sostener una medida tan grave como esta. También han habido novedades en torno a, por supuesto, la parte más familiar, la parte más personal, de no solo en la cobertura que han dado los medios el fin de semana, sino las propias afirmaciones o las propias reacciones de los familiares en torno a la situación de Ollantumala y Nadine Heredia. Saben ustedes que él está en las Diroes, ahí donde está Alberto Fujimori, y Nadine Heredia está en el penal de Chorrillos, pero en un anexo, y se ha comentado el fin de semana en algunos medios de comunicación que tuvieron que hacer un movimiento bastante fuerte para mover a algunas personas privadas de su libertad para que ella pudiera estar en un lugar distinto de aquellas otras que vienen ya, digamos, pagando penas por algunos delitos que han cometido, otros delitos que han cometido. Y también se ha hablado de cómo ha generado todo esto algún, por supuesto, distorsión, algún problema serio en torno a la propia familia de Ollantumala y Nadine Heredia. De hecho, hoy día, por ejemplo, hay un artículo que escribe Kenji Fujimori, que ayer al visitar a su padre, también visitó a Ollantumala y habló largo con él. Le llevó agua, le llevó libros, le llevó algo de comida, algo de ropa, y dice, conversaron, intercambiaron opiniones sobre su propia vida, dando él muestra de que efectivamente la situación propia de Kenji Fujimori, que era adolescente, joven cuando su padre fue detenido, no digo, o cuando su padre era procesado o era perseguido, pues eso alimentó un primer encuentro que, dice él, fue más desde el lado humano, y concluye Kenji Fujimori que ya es momento de la reconciliación y que él no tiene por qué estar guardando odio y rencor por quienes fueron los opositores más severos de su padre o de su propia hermana en los procesos electorales y en la política en general. Y nosotros, como cualquier persona, creo yo, tiene que valorar cualquier hecho que pueda dar cuenta de una manera más
humana de ver las cosas, es decir, porque esto afecta directamente a las personas, pero más allá de lo que ellos puedan sentir en este momento y las dificultades y los apremios y seguramente las ausencias que vayan a tener por una reclusión que tendrá que revisarse en el caso de Antumala y en el caso de Alberto Fujimori ya está en una segunda instancia confirmada, además por 25 años por graves delitos contra los derechos humanos y corrupción, pues tiene que guardarse en el seno más íntimo y ahí tendrán que ver la manera como ellos administran estos temas. Pero eso no necesariamente tiene que tener como consecuencia un asunto que derive en una discusión más política de que es momento de olvidar las penas y voltear la página y hacer que las cosas de aquí en adelante no tomen en cuenta los delitos que uno cometió o que el otro puede haber cometido. O sea, no hay que confundir los planos, la posibilidad o el interés por tener una actitud un poco más humana en estos casos, hay que reconocerla como importante, hay que resaltarla y valorarla en su dimensión verdadera, pero a partir de eso creer que eso es suficiente para olvidarnos de lo que pasó, la verdad me parece un asunto que termina siendo una afrenta para las víctimas y puede ser el inicio de un mal paso que, creyendo que apunta a la reconciliación, puede tener más bien una tensión, una confrontación muy seria en torno a nuestros propios intereses como peruanos, que estamos claramente en algunos aspectos en posiciones divergentes o diferentes sobre lo que debe ser el país para evitar tener personajes en el ejercicio del poder que abusen del mismo, que generen actos de corrupción, que hagan un uso arbitrario y autoritario de eso que la ciudadanía les dio y que finalmente terminen pues usando todo esto a su favor y en contra de los intereses de lo que ofrecieron en las campañas electorales. Ese proceso tiene que tener un enfoque distinto y una discusión, por supuesto, que vaya más allá del momento, de las sensibilidades y de las situaciones bastante personales, como el indulto a Alberto Fujimori. Y hay un artículo que ayer ha escrito Mario Vargas Llosa que yo comparto en el sentido de que no hay en este momento elemento, y ese es lo que quieren contrabandear ahora que se habla de reconciliación y que los presidentes están metidos en apremios, pues para sacar a Alberto Fujimori sin que me dé alguna razón que la ley establezca. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que ha dicho en una entrevista al Comercio el día de ayer que ese es un asunto de salud y es un tema humanitario. Por lo tanto, la discusión de que por otra vía puede salir se va agotando. Si es que hay elementos que quienes estudian la medicina y quienes verifican la salud de Fujimori y logran identificar que hay situaciones que pueden agravar su propia enfermedad y que las condiciones en las que él está recluido hacen que esto se vuelva más grave, paulatina o permanentemente, pues habrá que llevarlo a una decisión. Pero si no es así, no corresponde bajo ningún otro argumento, porque sería, la verdad, un asunto que termine, como dice Vargas Llosa, siendo una afrenta no solo para quienes votaron por Pedro Pablo Kuczynski pensando que no iba a dar ese paso, pero sobre todo para las víctimas que en muchos de los casos todavía hasta ahora exigen justicia. Son las 8:22 de la mañana, soy Lázaro Cuesta, voy a tener el gusto de estar con ustedes el día de hoy. Voy a ir a una pausa, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, luego va a estar con nosotros la procuradora para ad hoc para el caso Lavallato, la doctora Catherine Ampuero, que tiene la gentileza de venir a nuestros estudios. Vamos a hablar largo con ella. Luego viene Juan de la Puente para analizar de una perspectiva más político-social y luego vamos a contarles de un caso también que ojalá avance en la justicia para que podamos entender que está al servicio de la gente y no de intereses muy muy particulares. Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante aquí en Lo de Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate.
Muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo a través del Facebook. Hugo Almanza dice: buen programa, una alternativa con oxígeno informativo sin el descaro del sesgo por encargo. César Castillo: escucho a Glatzer desde hace tiempo, ahora verlo y decir las verdades es mucho mejor. Jorge Sullón: es bueno tener una visión clara, independiente y sobre todo libre de los grupos de poder económico. Definitivamente una de las pocas alternativas para escuchar las noticias con verdad, dice Freddy Ushiñagua Grandes. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar, por escucharnos y por permitirnos llegar también a otros sectores. Vamos a hacer rápidamente nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a ir entonces para tener información, esta vez del Cusco. Esteban Capa está ya con información. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de IDL Radio, buenos días. El informe desde Espinar, Cusco. El Juzgado Unipersonal de Ica, el pasado 11 de julio del presente año, realizó audiencia de alegatos finales. Después de un largo proceso judicial contra exalcalde Óscar Mullanca Cruz y dos exdirigentes de Purí, Herbert Guamán y Sergio Guamaní, por haber realizado protesta en el año 2012 contra la minera Extrata Tintaya por contaminación del medio ambiente. Frente a este contexto de criminalización de protesta, la población a través de sus organizaciones sociales rechazaron la acusación de la Fiscalía para sentenciar a 20 años de pena privativa de libertad y pago de 5 millones por reparación civil. Hoy, lunes 17, se conocerá la sentencia a horas 3:30 de la tarde. La población espinarense espera la sentencia absolutoria a favor de estos hermanos acusados. Desde Espinar informó Esteban Capa Camercoa para IDL Radio. Hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias por esa información que nos viene desde el Cusco. Ahí también hay problemas serios y que están afectando ya varios días a quienes viven en esta zona y a quienes visitan una ciudad tan importante para el turismo. Muchísimas gracias, Esteban Capa, por esa información. Vamos a irnos ahora a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ya en comunicación con nosotros. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Laxer, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero en las noches y tanto en las partes altas de Arequipa un frío bastante impresionante y también vientos huracanados en esta zona. En Arequipa y en la Huelga América, algunos colegios de convenio están en paralización ya indefinida. La Fiscalía también, trabajadores de la Fiscalía van a salir a las calles nuevamente a protestar. Igualmente Construcción Civil. Arequipa prácticamente está en movimiento en todas estas semanas y del gobierno de PPK no hay ninguna respuesta a los problemas tanto de los docentes, de los médicos, de la Fiscalía y también gente de Construcción Civil, porque no hay obras de envergadura aquí en nuestra blanca ciudad de Arequipa. Es lo que podíamos informar para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Arequipa, Juan Francisco Valderrama, por esa información desde la región Arequipa. Nos vamos a trasladar ahora a otra zona del país. Nos vamos a Ayacucho. Ahí está Mario Zenita Goya con información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a la gran red de IDL Radio. Esta es nuestra información desde la ciudad de Ayacucho. Mañana, martes 18 de julio, se realizará la inauguración del Santuario Ecológico de la Memoria en Callara, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, para conmemorar la masacre de 35 campesinos entre niños y adultos ocurrida en mayo de 1988 a manos de fuerzas militares. El Santuario Ecológico de la Memoria, construido con materiales amigables con el ambiente de la zona a través de acciones comunitarias, faenas comunales, donde participan las víctimas directas e indirectas, entre ellos los estudiantes del Colegio Ricardo Palma de Callara. Cabe indicar igualmente, como parte del programa de inauguración, los participantes realizarán una caminata hasta Jaochaypampa, lugar donde sucedió la matanza, y luego cada una de las autoridades plantará un árbol en el santuario. A propósito, esto será inaugurado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, la congresista también Tania Parione, rectora de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Desde la ciudad de Ayacucho reportó Mario Zenita Goya. Muchísimas gracias, muchas gracias, Mario, por esa información desde Ayacucho. Son las 8:28 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con la doctora Catherine Ampuero, procuradora para el caso Lavallato, que ya está en nuestro estudio. Ya regresamos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate.
Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. No lo quiero perjudicar, señor alcalde, pero la verdad, estas fotos de usted en la cantina, borracho y junto a estas señoritas de la calle, no le hacen nada bien a su imagen de hombre correcto que es usted. ¿Qué me quiere decir, señor periodista? Un entendedor, pocas palabras. ¿Qué tal si su municipio me auspicia mi programa que tengo en la radio y nos olvidamos de este asunto? Aprovechar el puesto de trabajo o la profesión para imponer un chantaje en nuestro beneficio es una de las caras de la corrupción. Denuncia a los que cometen este delito. Porque no hay derecho. Ocho y 30 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios la doctora Catherine Ampuero, que como ustedes saben, ella es procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Entendido el caso Lavallato como este mega caso de corrupción que involucra a las empresas que, con razón algunos han dicho, pues actuaban como un cártel, porque solo una empresa que se asocia para delinquir y para hacerlo de manera sistemática, incorporando a distintos actores, entre ellos políticos al máximo nivel, pues no puede llamarse de una manera distinta. Ella ha venido a conversar con nosotros sobre el trabajo de la Procuraduría, pero para darnos una visión también de qué cosa está pasando, cree que las cosas están actuando debidamente, cree que se está poniendo los énfasis necesarios en aquello que es fundamental para la investigación, y también que nos pueda contar un poquito más sobre qué escenarios advierte pueden suceder más adelante. Doctora Catherine Ampuero, es un gusto saludarla. Muy buenos días. Buenos días, gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, yo quisiera, la última vez que conversamos, usted estaba iniciando el trabajo de la Procuraduría. De hecho, había ya no solo caracterizado un poco la dimensión del caso, nos habló en ese momento de 31 casos, creo que son más casos los que en el camino han ido subiendo. Y quisiera comenzar por eso, es decir, que nos vaya ayudando a quienes nos están escuchando a entender el caso en su real dimensión. Entiendo ya que con el paso del tiempo ustedes tienen una claridad meridiana de la dimensión, porque a veces este caso, como tiene varias aristas, ¿no es cierto?, incluye varios temas, tiende uno a centrarse más en unas cosas que otras y desatiende algunas que son importantes también. ¿Qué tendría que contar a nuestros oyentes si yo le preguntara sobre qué es el caso Lavallato ahorita? Es decir, en qué consiste y qué cosa es lo que concretamente la Procuraduría está impulsando. Bueno, en efecto, la primera entrevista, recuerdo cuando asumí el cargo, fue aquí, justamente contigo en la radio, ¿no? Y teníamos 31 casos identificados hasta la fecha. Ahora estos casos se han aumentado, tenemos a nivel nacional 37 casos, y con el equipo especial de la Fiscalía a cargo del fiscal Hamilton Castro existen 15 casos, de los cuales solamente 4 están en investigación preparatoria, ¿no? Y 11 están en investigación preliminar, ¿no? En un estado incipiente, digamos, de la investigación. Entendemos que todos estos del equipo especial tenemos conocimiento, pues, de que existen ahí las colaboraciones eficaces, ¿verdad? Los funcionarios de Odebrecht que se han acogido a estos procedimientos de colaboración eficaz, donde brindan información de todos los ilícitos que han cometido. El principal colaborador, y que es un hecho notorio público, es Barata, ¿no? Jorge Enrique Simões Barata, que fue el principal funcionario de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, pues entendemos que los demás funcionarios de esta empresa
que han trabajado acá en Perú también se habrían acogido a este procedimiento de colaboración eficaz. De acuerdo, pero cuando usted hace una diferencia en torno al ritmo de los casos, dice algunos que están más avanzados, que son 11, nos dice, ¿no es cierto? No, hay 4 que están ya en investigación preparatoria, o judicializado, para que entiendan. De acuerdo, claro, que ya están judicializados. ¿Qué cosa es lo que hace la diferencia entre los unos y los otros? ¿Y cuáles son aquellos que ya están, digamos, con un paso adelante? ¿Y por qué? ¿Tiene que ver con las delaciones? ¿Tiene que ver con los niveles de colaboración de Brasil con los casos? ¿O tiene que ver que el fiscal en su estrategia ha dicho, estos son los principales y de aquí seguramente vamos a empezar a ver otros que son como accesorios? Bien. Como te venía diciendo, son 37 casos a nivel nacional. Si nos centramos solamente en los casos que está viendo el equipo especial de la Fiscalía a cargo del fiscal Hamilton Castro, los casos que se han judicializado es en función a la información que han dado los colaboradores eficaces. El primer caso que judicializó este equipo especial es el vinculado a la línea del metro. ¿No? Donde vimos pues a detenidos como a Cuba, a Luyo, ¿no? Sí, a Navarro, a Tejada. Exactamente. Y a todo ese grupo, ¿no es cierto? Eso se judicializa en mérito, digamos, a la información que da el colaborador Barata. Luego vemos la formalización o la judicialización del caso de la Interoceánica, también en función a la información que da este colaborador. Ese es el caso Toledo. Exactamente. ¿No es cierto? Pero ojo que tanto la línea del metro como la Interoceánica se están investigando dentro de un mismo caso. De acuerdo. Es un mismo caso. Esto es bien importante explicarlo, porque después vamos a entrar a otros casos que en este momento están muy difundidos o tienen una cobertura amplia en los medios, que tiene que ver con el caso Nadine Heredia y Ollantumala, porque hay algunos casos que se han investigado como lavado de activos. Por lo tanto, digamos, hay unos fiscales de lavado de activos que están llevando esos casos y la Procuraduría de Lavado de Activos es la que está actuando en defensa del Estado en esos casos. Correcto. Y hay otros que son los casos de corrupción vinculados al caso Lavallato que lleva Hamilton Castro y que la Procuraduría que usted dirige está, digamos, impulsando ahí. Exacto. En algún momento se juntan, pero hay que diferenciar porque si no uno termina confundido de quién es quién en cada uno de ellos. Correcto. Ya, entonces sigamos avanzando. Entonces estamos en el caso de Línea 1 del Metro y el caso Interoceánica. Que digamos, se han judicializado en mérito a la corroboración de la información que ha dado Barata, ¿no? Corroboración que ha ido haciendo el equipo especial y que ha ido judicializando. Ahora, una pregunta ahí para que te entiendan nuestros oyentes también. Lo que Barata, cuando usted menciona Barata en esos casos, ¿se refiere a colaboraciones eficaces que han hecho acá o que son delaciones premiadas que han dado en Brasil y que hacen referencia a esos casos? Porque eso también es importante. Sí, es muy importante porque veo que la gente ahí confunde mucho. De acuerdo. No, son colaboraciones eficaces que se están llevando aquí, en el Perú. Son colaboradores eficaces acá. Se están sujetando al procedimiento de colaboración eficaz de acuerdo a las normas peruanas. ¿Correcto? De acuerdo. Aquí. Entonces, luego vemos también que se ha judicializado el tema de la Costa Verde, ¿no? Y el tema de Vía Evitamiento Cusco, ¿no? Donde está detenido Acurio. Acurio, ¿no? Y en el anterior Moreno estuvo detenido y que después ha salido... Claro, con Gil Shavit, que se acogió también al procedimiento de colaboración. Esos son los 4 casos. Esos son los 4 casos. Y tenemos en cuenta que lo de Costa Verde y lo de Vía Evitamiento se habla pues de otros colaboradores de la empresa Odebrecht, ¿correcto? Que están identificados con un código que se entiende que no sería Barata, sino los otros funcionarios de esta empresa que laboraron o trabajaron aquí en Perú. Que son los que estarían delatando, digamos, cómo se desarrollaron actos de corrupción en esas concesiones. Exactamente. Y que estarían ya bajo el procedimiento de colaboración eficaz. Por supuesto. A partir de que, y se dice en la disposición fiscal cuando se narra los hechos, que son el colaborador eficaz identificado con el código tal, identificado con el código tal. Lo que quiere decir que se han acogido al procedimiento de colaboración eficaz aquí en nuestro país, bajo las leyes peruanas. Ya, de acuerdo. O sea, lo que ha sucedido es que hay procedimientos de colaboración eficaz, uno es Barata, hay otros, ¿se saben cuántos? No, por lo menos... no se sabe todavía cuántos son los que se habrían acogido a la colaboración eficaz. La Procuraduría no ha podido participar en, digamos, todo ese tratamiento de quienes han terminado adquiriendo esta condición. No, ¿por qué? Porque las normas de la colaboración eficaz que han sido modificadas recientemente, ¿no? Con los decretos, con ese paquete de decretos legislativos que ha dado el Ejecutivo, la participación de la Procuraduría, a diferencia de antaño, ahora es al final de la etapa de corroboración, ¿no? Antes era durante la etapa de corroboración,
De acuerdo. ¿no? Ahora ya no, el fiscal tiene que culminar con la etapa de corroboración de la información que ha dado el colaborador y recién nos notificará para nosotros señalar pues nuestra pretensión resarcitoria. Ya, y en el caso de lo que usted nos ha mencionado, donde ya hay colaboradores eficaces que han tratado con el Ministerio Público, ¿ya están en el momento en el que le han trasladado a la Procuraduría la posibilidad de que puedan empezar a ver la reparación? Todavía ninguno. Del equipo especial, sí, todavía ninguno. Ya, de acuerdo. Del equipo especial todavía ninguno, ¿no? ¿Y de cuál sí? ¿Hay otro que sí? Nos notificaron en uno, pero que luego de revisar la carpeta fiscal nos dimos con la sorpresa que todavía no han terminado los actos de corroboración. Entonces el fiscal está culminando esa etapa, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, Barata y otros colaboradores en esos 4 casos que usted nos ha bien descrito esta mañana han sido fundamentales. En esos casos donde Barata y otros están colaborando, ¿Barata tiene o ha puesto alguna condición para seguir colaborando, o el Ministerio Público, y eventualmente más adelante, si el juez así lo requiere, va a tener que colaborar en eso que ya empezó a contarle a la justicia? Bueno, nosotros hemos solicitado pues ya nuestra participación en estos procedimientos de colaboración eficaz, pero el fiscal nos ha respondido de que todavía se encuentra en etapa de corroboración, todavía no ha culminado esta etapa, razón por la cual todavía no nos puede notificar. Entonces, en ese sentido, acerca de condiciones o no que haya puesto el colaborador, nosotros desconocemos porque todavía no tenemos acceso a esa carpeta fiscal. Sin embargo, sí debo señalar que, por ejemplo, también se habla de que se ha firmado un convenio preliminar entre Fiscalía y la empresa, ¿correcto? ¿Un convenio general o el fiscal Hamilton Castro a propósito de los casos que él está llevando? Ya, exactamente. Porque hay dos dimensiones. Hay una que es el Ministerio Público Peruano con la Procuraduría de Brasil, un acuerdo marco. Y hay otros que son los acuerdos que firman los fiscales con la Procuraduría de Brasil, pero también con los propios imputados para tratarlos en determinadas condiciones. Entendemos que este convenio preliminar, que lo han denominado en la misma Fiscalía, lo habría suscrito el equipo especial con la empresa, porque nosotros es al fiscal Hamilton Castro que le hemos pedido que nos informe cuál es el marco legal de este convenio, ¿no? Y él nos ha respondido que nos citará o nos lo dará a conocer en su oportunidad. Pero sí, desde la Procuraduría nos llama la atención que, por ejemplo, cuando judicializa el caso de la vía Evitamiento Cusco y judicializa también el caso de la Costa Verde, describe todos los hechos, ¿no? Y obviamente ahí describe cómo es que esta empresa, a través de sus funcionarios, pagaron las coimas a los funcionarios públicos peruanos. Pero solamente se formaliza investigación o se judicializa en contra de los funcionarios que recibieron la coima, más no contra el que entregó la coima, que serían los funcionarios de Odebrecht. Y tampoco se incluye a la empresa en calidad de sujeto pasivo. Eso les lleva a suponer a ustedes que este convenio que ha establecido el equipo especial con Brasil, lo que garantiza el otro lado es que no les van a encausar, digamos, bajo ninguna circunstancia. Porque en los casos que usted ha narrado, por ejemplo, el de Félix Moreno, también ha pasado eso con el colaborador eficaz, el señor Chavit. Es decir, no le ha pasado nada, y no ha pasado nada a alguien de las empresas. Entonces, ¿cuál es digamos, no voy a decir la intuición, porque me van a decir que es muy subjetivo, pero de acuerdo al análisis que ustedes han hecho, ¿qué cosa es lo que creen está pasando en el marco de ese acuerdo? Y si es conveniente o no que así sea para lo que se viene. Daría a suponer que esto sería parte del acuerdo, ¿no? Daría a suponer, no te puedo decir con certeza que sí, porque todavía no tenemos acceso a esos cuadernos de colaboración eficaz. Y ahí viene el tema de que al no incluir a la empresa en calidad de sujeto pasivo de la acción penal en estos delitos, pues evidentemente la Procuraduría, en su accionar de asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, pues nos vemos imposibilitados legalmente de tocar el patrimonio de la empresa. De pronto el patrimonio de la empresa va a estar a buen recaudo. De acuerdo. Pero eso sería en el marco del acuerdo que les van a comunicar cuando ya estemos sobre hechos consumados. Porque si el fiscal les ha dicho, espere ya, le ha dicho, doctora Catherine, tiene usted razón, le tengo que contar qué dice el convenio. Pero déjeme terminar todo lo que me he propuesto para contarle. Eso va a ser cuando ya se haya finalizado el caso y de repente ustedes no tengan la posibilidad de accionar nada. Exactamente, esa es nuestra preocupación. Eso? Por supuesto, y siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué puede significar a favor de Odebrecht y otros que se les dé o se les siga dando ese trato y ustedes se enteren cuando ya no se puede hacer nada?
Bueno, ahí lo que nos preocupa, uno, claro, el tema de impunidad, y no solamente respecto de algunas personas que no están siendo incorporadas, porque hablemos también de las empresas peruanas que han conformado el consorcio con Odebrecht y que se han visto beneficiadas irregularmente con estas mega obras donde ya se sabe que hubo pago de coimas, y sin embargo el Ministerio Público hasta la fecha no los incluye dentro de las investigaciones. Porque ellos no están en la misma condición, doctora Caterina Ampuero, inclusive las brasileñas, que las brasileñas pueden decir, ya, tú no me encausas, yo colaboro contigo. Pero las empresas peruanas ni siquiera han reconocido que han cometido el delito y están beneficiándose de un acuerdo, digamos, donde ellos no están haciendo lo que los otros estarían haciendo, digamos. Por supuesto, y al no incluirlas estamos con un tema de que va pasando los plazos de prescripción, que las empresas se están deshaciendo de su patrimonio, porque vemos en los medios de comunicación que están vendiendo su patrimonio. Y otro tema, que mientras dure esta etapa de corroboración del fiscal, y que esperamos que en algún momento incluya a las empresas peruanas, pues las empresas peruanas están teniendo todo el tiempo del mundo para desaparecer documentos, y que al final, cuando se les incluyan las investigaciones, probablemente al final salga una sentencia absolutoria por falta de pruebas. O sea, entonces, diría usted, voy a decirlo en mis términos, no sé si usted comparte, en la estrategia que ha diseñado el fiscal, podría estar pecando de ingenuo, creyendo que lo que le van a dar como información es más de lo que él está dando a las empresas, cuando las empresas van a terminar beneficiándose en lo absoluto y no tener no solo responsabilidad, sino no pagar reparaciones civiles o que sigan vendiendo sus empresas. Claro, obviamente, y esa es la preocupación principal de nosotros, y no nos olvidemos también cuando tú hablas de que de pronto en la colaboración eficaz nos van a citar para el pago de la reparación civil. Es verdad, en un momento nos van a citar para ese pago de la reparación civil, pero también no olvidemos que ahí hay una discusión en el tema. Una empresa puede acogerse a un procedimiento de colaboración eficaz en el entendido de que el beneficio que establece la norma es en cuanto a la pena. Sí. ¿No? De reducción hasta la exención. Entonces, o sea, el fiscal no puede negociar que no le cobren la reparación civil a o una que empresa, se la reduzcan. A una empresa le vas a aplicar la pena. No, pues, ¿no? La pena es para la persona natural. Entonces, si va a intervenir la empresa, habría que preguntarle al fiscal en calidad de qué estaría interviniendo dentro del proceso de colaboración eficaz. De acuerdo. Como un garante, como un fiador, como ¿qué le está pretende pagar la reparación a la civil? Empresa que le va a reducir o le va a beneficiar en el caso, digamos, se le abra procedimiento? Claro, una persona se discute los años de pena, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Barata o Odebrecht en Brasil. Claro. Tú colaboras y de 19 te bajo a 10. Claro. De acuerdo, pero a una empresa, ¿qué le podría estar ofreciendo el fiscal Hamilton Castro? Que no le van a cobrar la reparación civil, pero eso es imposible. No, además que eso no estaría dentro de sus facultades, por eso, pues, ¿no? Imposible. Para nosotros lo real y concreto es que estamos viendo casos que se están judicializando, como el tema de la Costa Verde, vinculado con Moreno, Gil Chavit, el caso de la vía de evitamiento Cusco, vinculado pero que a la empresa no se le está tocando, ¿no? Y mientras tanto nosotros no podemos tomar las acciones necesarias para garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Ahora, diría usted entonces que el fiscal Hamilton Castro y el equipo especial lo que podrían hacer es establecer en la colaboración eficaz una negociación al punto de discutir beneficios en las penas o en los delitos que los pueden finalmente denunciar, pero permitir que en el caso de las empresas estas tengan el trato que corresponde y se pueda congelar sus cuentas, se pueda, digamos, poner en buen recaudo todos sus bienes para que en la eventualidad de que sean sancionadas las personas y la empresa puedan pagar la reparación civil. O sea, ¿usted cree que en el caso de las personas podría ser que se discutan beneficios, pero las empresas no? Por supuesto que no, y desde que se inició este caso, desde la Procuraduría se solicitó pues el bloqueo de cuentas, se han solicitado embargos, se han solicitado inhibiciones para que estas empresas no puedan disponer de su patrimonio y poner en riesgo el pago de la reparación civil. Sin embargo, estos pedidos han sido desestimados por la Fiscalía. ¿Bajo qué argumento? De que en este momento no es parte de su estrategia, ¿no? Yo no sé en qué momento será parte de la estrategia, pero en los casos que se han judicializado, por ejemplo en Interoceánica, ¿no? Y donde hemos logrado que la empresa ingrese en calidad de tercero civil para que solidariamente con los otros investigados pague la reparación civil a favor del Estado, nosotros sí hemos tomado acciones. Incluso la última fue la inhibición en el tema de Olmos, ¿no? Que entiendo que ha causado mucha preocupación porque ahora los principales acreedores de esta empresa, que son los amigos banqueros, pues ahora están preocupados porque no van a poder cobrar
esas acreencias a Odebrecht. De acuerdo, porque ahí ustedes lo que plantearon es que, como es un caso, digamos, en controversia, entonces lo que hay que hacer es tratar de proteger los bienes y que no se repartan mientras no se resuelve el asunto de pagar al Estado de reparación civil. Por supuesto, porque para nosotros prioridad es el pago al Estado por el enorme daño que han causado todos estos hechos de corrupción y lavado de activos. ¿Y los banqueros, ¿no?, qué querían? ¿Que se les pague a ellos primero? Obviamente lo que le interesa a la empresa es sus acreencias, pero no las acreencias de los pobres trabajadores. Esa es la excusa a los trabajadores. Ajá. Aquí los principales acreedores de la empresa son los bancos, son los amigos banqueros que quieren cobrarse primero. Mire usted que esos han sido los que han estado detrás de esta especie, y es verdad que yo lo he visto en algunos medios, como de campaña para desacreditar el trabajo de la Procuraduría, diciendo que lo que quieren es de pulverizar a la empresa para que no le pague a nadie. Claro, se están victimizando, ¿no? Glatzer, la empresa acá tiene activos valorizados en más de 2.000 millones de dólares. ¿Y qué pretenden? Pagar una reparación civil de 60 millones de dólares, que no es pues ni el 5% de todo lo que tienen. Sí. ¿No? ¿Ha hecho la Procuraduría ya un poco la proyección de cuánto sería la reparación civil que tendrían que pagar las empresas y los individuos de las empresas en los casos, por ejemplo, estos 4 que usted ha dicho están más avanzados? Exactamente, nosotros estamos en ese trabajo, pero y como estamos en negociaciones con la empresa, estamos en reuniones, que la vamos a concretar en esta semana, otra reunión más con ellos. Nosotros queremos tener la certeza, porque entenderás que en un proceso de colaboración eficaz, el monto de la reparación civil tiene que estar en función a los ilícitos que ellos han reconocido, claro, ¿no? Lo que nos han manifestado es que ellos están reconociendo ilícitos en el tema de la interoceánica, en la línea del metro, en la Costa Verde y vía Evitamiento Cusco. De acuerdo. ¿No? Pero obviamente nosotros que no tenemos esa certeza de que efectivamente lo que nos dicen ellos está plasmado en el cuaderno de colaboración eficaz. Ajá. ¿No? Ya. O sea, digamos, la dimensión de la responsabilidad que tendría que atribuírsele por el reconocimiento que han hecho los delitos cometidos. Entonces no pueden calcular todavía la reparación civil porque no se sabe cuánto puede haber estado en juego. Con certeza, si llegamos a un acuerdo, solamente va a ser respecto de esas obras que te estoy mencionando, sí, que ellos están reconociendo responsabilidad. Con respecto a las otras obras en las cuales no están reconociendo responsabilidad, va a quedar a las resultas del proceso, claro, de la investigación, y ahí en cada caso en concreto se estimará un monto de reparación. Y de lo que han reconocido hasta ahora en esos 4 casos, ¿no es posible ya dar cuenta de más o menos cuánto podría ser la reparación civil? Sí, en eso estamos en las negociaciones con ellos, y obviamente ya vamos a señalar ¿Lo van a señalar, ¿no?, después de que termine la negociación, o lo van a señalar lo que ustedes creen debe ser para ver hasta dónde llegan esas conversaciones? Exactamente, estamos en un proceso de negociación en donde nosotros vamos a plantear nuestro monto a ellos. Estas negociaciones están haciéndose, digamos, fuera de la reparación civil, perdón, fuera del procedimiento de colaboración eficaz, para que el momento en que nos llame el fiscal, si es que nosotros hemos llegado, lo que ellos tienen que pagar. Sí, si nosotros hemos llegado ya a un acuerdo, decirle, señor fiscal, ya hemos llegado a este acuerdo de reparación civil. Y eso es la reparación civil que va a pagar. Ahora, ¿y cree usted, procuradora Katherine Ampuero, que estamos muy sometidos a la dinámica de estos colaboradores eficaces en los casos que se están judicializando o los que todavía están camino a judicializarse? ¿O ve usted que el Ministerio Público está haciendo investigaciones propias y, al margen de lo que le digan de Brasil o al margen de lo que le manden o digan estos señores, han logrado conseguir una serie de indicios para configurar los escenarios donde se cometieron los actos de corrupción? Así como se está viendo cómo están avanzando las investigaciones y cómo se están judicializando los casos, vemos que los casos que se han judicializado están en función a la información que dan los colaboradores, ¿no? Porque los 4 casos que le he hecho mención, línea del metro, interoceánica, Costa Verde, vía Evitamiento Cusco, es en función a la información que da el colaborador. Común. Exacto. Es porque ha habido colaboradores eficaces. Entonces, nosotros siempre decimos desde la Procuraduría que la Fiscalía no puede renunciar a su labor de investigación, no puede basar únicamente su investigación en lo que le dice un colaborador, porque un colaborador te puede mentir, un colaborador te puede omitir información, y si tú no tienes otras líneas de investigación claras, autónomas del Ministerio Público, o sea, vamos a terminar en un tema de impunidad, que no se va a descubrir todo. De acuerdo. Ahora, el procedimiento en otros casos es distinto, porque la fuente y el escenario donde se han hecho unos interrogatorios son casos iniciales
iniciados en Brasil, ¿no? El caso hace poco, los fiscales de lavado de activos, encabezados por el señor Juárez Atoche, viajaron a Curitiba para interrogar a Marcelo Odebrecht por el caso Nadine Heredia Ollantuma, el caso de financiamiento ilícito del Partido Nacionalista, ¿no es cierto?, que ha terminado con la prisión preventiva ya del expresidente y su esposa. Pero ahí, en ese interrogatorio que le hicieron a Marcelo Odebrecht da cuenta de que esa metodología que siguieron con Ollantumala, es decir, darle financiamiento para su partido, también se lo hicieron con otros partidos políticos, y menciona al partido de Keiko y menciona al partido de Alan García. El fiscal dice que no pudo preguntar nada más porque él estaba solo ahí, porque tenía que preguntar por Nadine Heredia y Ollanta Humala. Pero si tú escuchas que hay alguien que habla de otros hechos que pueden terminar siendo ilícitos, lo correcto no es que un fiscal pregunte, tome nota y lo traslade a otro fiscal que esté investigando ese caso. Bueno, nosotros, en principio, decirte, Glatzer, que ese caso no es competencia de la Procuraduría, sí, de acuerdo, ¿no? La que está a mi cargo. Es en esta investigación que está asumiendo la defensa de los intereses del Estado, es la Procuraduría de Lavado de Activos. La doctora Janet Briones. La doctora Janet Briones. Que fue a ese interrogatorio, pero no entró porque le quisieron hacer firmar un acuerdo que ella dijo que no podía firmar, porque le decían que ella garantizaba que no iban a investigar ni denunciar a nadie vinculado, bueno, a Marcelo Odebrecht en ningún procedimiento, y ella dijo: yo no puedo hacer eso, porque yo no llevo los casos, la titular de la mayoría de los casos es Catherine Ampuero. Y me parece muy correcta su actuación, claro. Hizo muy bien, porque además en esto que le quisieron hacer firmar, de acuerdo a lo que ha salido en los medios de prensa, también implicaba no tomar acciones civiles en contra de la empresa. Sí, pues. ¿No? Sí. O sea, digamos, nada, impunidad, ellos no pueden ser tocados en ningún caso. Hizo bien, pero digamos, si usted está en un interrogatorio y escucha que hay elementos para que dan cuenta de ilícitos que pudieron haber cometido otros, ¿no le parece que lo que se debió hacer ahí es preguntar y después trasladarlo a otra instancia, si es que no le correspondía a Juárez hacerlo? Bueno, entendemos ahí pues que dentro de cuando tú judicializas un caso tienes un objeto de investigación, sí, ¿no? Y te tienes que centrar en tu objeto de investigación, pero si salen otros elementos, otros hechos que también tendrían connotación penal, lo correcto pues es derivar las copias correspondientes a la fiscalía competente para que abra investigación, si es que todavía no ha abierto investigación al respecto, ¿no? Ajá. O en todo caso, para complementar la que ya está en curso. Claro, y eso es lo que no ha pasado, y eso lleva a mucha gente, usted ha visto las encuestas o cómo la gente se expresa en las redes, que hay un trato diferenciado dependiendo quién es el actor que hay que investigar. Entonces, Ollantumala y Nadine Heredia ya están presos con prisión preventiva, y yo creo que hay elementos suficientes para que un juicio pueda imputarles esos delitos y de repente sancionarlos, pero la prisión preventiva ha terminado siendo como, digamos, la medida más gravosa que se ha dado, porque dice que se van a escapar. Pero en el caso de Alan García y de Keiko Fujimori, el fiscal escucha que los menciona y no hace absolutamente nada. ¿Es pasible un fiscal de algún tipo de responsabilidad al no haberlo hecho? Porque además hay otro agravante, que Barata ha dicho que ya no va a colaborar con nada. ¿Es posible que si Barata no colabore, en el caso que ve la Procuraduría suya, ya no se pueda volverle a preguntar a Barata? Bueno, yo entiendo que Barata es un colaborador, ¿no? Y este procedimiento de colaboración eficaz le está llevando el doctor Hamilton Castro. Él tiene la obligación de brindar toda la información dentro de ese procedimiento de colaboración eficaz, ¿no? Y de acuerdo a esa información que va a tener que ser evaluada por el fiscal, le dará el beneficio correspondiente. Si él determina que ese colaborador mintió u omitió, entendemos que no le dará pues el beneficio al que aspiran, ¿entendemos? Pero en las investigaciones que él sigue, ¿no es cierto? No, es que, ojo, cuando alguien quiere someterse a un procedimiento de colaboración eficaz, va donde el fiscal, en este caso Barata, y donde el fiscal Hamilton, le ha dicho: quiero acogerme a la colaboración eficaz, y tiene la obligación de dar información de todos los hechos ilícitos en los que ha tenido participación, en los que tiene conocimiento, de todos. De acuerdo. Entonces, ¿no? Te hago la pregunta, como Juárez Atoche ha dicho que ya no va a interrogar a Barata y que se va a quedar con lo que Barata le dijo a Hamilton Castro, Hamilton Castro sí podría volver a interrogar a Barata y preguntarle por García y preguntarle por Keiko Fujimori.
Pero probablemente, y digo probablemente porque todavía no tengo acceso al cuaderno de colaboración eficaz, ya haya dado todo ese tipo de información. Porque la primera etapa de un procedimiento de colaboración eficaz es que el aspirante a colaborador brinde toda la información de todos los hechos ilícitos en los que ha tenido participación o tiene conocimiento. Entonces, probablemente ya él haya mencionado pues lo que tú acabas de señalar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le pedimos al fiscal Hamilton Castro que ya nos cite, nos ha contestado de que se encuentra en la etapa de corroboración, es decir, que el colaborador ya dio toda la información y él se encuentra corroborando lo dicho por el colaborador. En este caso, por ejemplo, digo, porque esto ya sale de la competencia de Juárez Atoche, y si Barata está acogido a una colaboración eficaz cuya corroboración está en manos de Hamilton Castro, y Hamilton Castro tiene que verificar todo lo que ha dicho, pero Barata tiene que haber contado absolutamente todos los actos ilegales que cometió, entonces Barata tiene que haberle contado a Hamilton Castro las donaciones ilegales a Keiko Fujimori y al partido Alan García. Tiene que haberle contado, porque Odebrecht ha dicho que el único que sabe cuánto le dieron o si le dieron es Barata. Entiéndase que sí, ha tenido que mencionar todos los hechos ilícitos en los cuales ha tenido participación. ¿Y si no habla de esos casos, podría perder la colaboración eficaz? Bueno, como digo, ¿no? Si el fiscal determina que mintió, omitió, pues obviamente es el único que tiene la facultad, de acuerdo a ley, de valorar la información que ha dado el colaborador y otorgarle el beneficio o denegarle el beneficio. Y si es que Barata hasta ahora no le contó eso, Hamilton Castro, al conocer los dichos de Marcelo Odebrecht en ese interrogatorio, ¿podría volverle a preguntar a Barata o preguntarle a Barata sobre eso? Podría, ¿no es cierto? O sea, no está impedido. O sea, lo que quiero decir es, no es que si Barata decide no hablar, ya no vamos a saber quién es AG y no vamos a saber si es que le dieron plata a Keiko Fujimori. Y hasta donde tengo entendido, lo que ha sostenido Barata es que él, como se encuentra sometido a un proceso de colaboración eficaz, es dentro de la colaboración que él va a rendir o está rindiendo su manifestación, ¿no? De acuerdo. O sea, él no ha dicho yo no voy a seguir colaborando o no voy a hablar dentro de mi colaboración eficaz o no le voy a dar información al fiscal Hamilton Castro. Ajá. Eso no ha dicho. Ya, de acuerdo, pero a lo que voy yo es, si el fiscal Hamilton Castro, porque los dichos de Marcelo Odebrecht son de mayo, o sea, hace no mucho, y el interrogatorio que él hizo o las tratativas que tiene Hamilton Castro con Barata vienen de atrás, puede que esos hechos no hayan sido ni corroborados, ni preguntados, ni que él haya mencionado. Entonces Hamilton Castro podría llamar otra vez a Barata y decirle, señor, hemos tomado conocimiento que en un interrogatorio que le han hecho al señor Odebrecht, él dice que usted sabe cuánto y a quiénes se le dio en la campaña del 2011 recursos que venían de la oficina de coimas de Odebrecht. Y él tendría que decir. Podría. De acuerdo, entonces es bien importante. Otra cosa que me preguntan, porque la gente está... ¿Por qué no voy a un corte rapidito y regresamos un ratito? Ya, regresamos con Catherine Ampuero, procuradora del caso Lavallato, y después viene Juan de la Puente y él nos va a ayudar a entender varias otras cosas del escenario político que están sucediendo en este momento. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. Felices fiestas patrias les desea Mediacorp. Ahora, toda la información de actualidad nacional e internacional, empresarial, miscelánea y más, la podrás encontrar en www.rci.com.pe, Radio Canal Identidad. También podrás escuchar y ver los diferentes programas informativos y musicales bajo la producción de Mediacorp, RCI, Radio Canal Identidad. Todo lo que buscabas en un solo portal. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer.
La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia adelante y hacia atrás? Así como lo oyes, los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar néctar. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y estar infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esta cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Nueve y 6 minutos de la mañana, estamos de regreso aquí en No hay Derecho. Estamos conversando con la doctora Catherine Ampuero. Ella es procuradora para el caso Lavallato. La tiene una gentileza que hace unos minutitos más. Después viene Juan de la Puente y él nos va a explicar todo lo que está pasando en la política, en lo social. Es muy interesante desde su punto de vista. Y quería preguntarle a la procuradora Ampuero por lo siguiente, porque me escriben algunas personas y hacen referencia en torno a lo que acaba de decir algunos puntos. Dice, por ejemplo, una persona que conoce mucho estos temas, que los contratos, o sea, los daños que se hacen, se dan básicamente en la concesión, en los contratos, ¿no es cierto? Y que de ahí se puede saber cuánto, o sea, analizar no solo cuánto cuesta una obra, sino después por las adendas hasta cuánto llega a costar sin que lo hayan advertido previamente, y que deberían anularse esos contratos, pero eso depende de la Procuraduría y del propio Ministerio Público hacerlo. Aquí lo que estamos viendo son la comisión de hechos ilícitos. De acuerdo. ¿No? Donde han obtenido la buena pro de megaproyectos en base al pago de coimas, ¿no? Donde no solamente la empresa Odebrecht se ha visto beneficiada, sino todas las empresas que han conformado consorcios con esta empresa Odebrecht, ¿no? A partir de ahí estamos viendo, pues, de que Ministerio Público no está incluyendo en calidad de investigadas ni a la empresa Odebrecht, ni tampoco a las otras empresas peruanas que han sido beneficiadas con estos megaproyectos. En ningún caso no están como sujeto pasivo de la acción penal. El único proceso judicializado donde está 2
de las 54 empresas que conforman el grupo económico Odebrecht, porque son 54 empresas, sí. solamente 2 están en un proceso en calidad de tercero civil y a pedido de la Procuraduría. Ajá, y en el resto ninguno. El resto no. Bueno, entonces lo que hay es un acuerdo para no ponerlas, porque digamos, de 3 de 54 no pueden ser producto de que lo están haciendo de a poco, sino que hay la voluntad de no ponerlos y los que se ponen son porque ustedes andan diciendo que los metan. Claro. O sea, ese es un ofrecimiento clarísimo del Ministerio Público a estas empresas, ¿no? ¿Pero no se puede hacer nada frente a eso? Yo creo que vamos a tener la certeza de esas cosas cuando tengamos conocimiento acerca del contenido del acuerdo o convenio preliminar que ha suscrito el Ministerio Público. ¿Y no les han dicho cuándo les van a dar eso? No nos han dicho cuándo nos van a dar. O sea, depende del fiscal. Cuando él crea conveniente, que puede ser muy tarde, ahí se van a enterar recién. Ahora, repasemos rapidito. El caso de Alan García, ¿en qué condición está? Él se encuentra en calidad de investigado dentro de una investigación preliminar por el tema del metro, ¿no? De la línea del metro. Ya, y el caso todavía está no se ha judicializado, ¿no? Todavía no se ha judicializado. Él tiene la calidad de investigado conjuntamente con Enrique Cornejo y Duber Plasencia, ¿no? Ajá. ¿Y ellos no están vinculados al caso judicializado de la línea 1 del tren? Lo que pasa es que hay 2 casos. Uno que está judicializado ya de antaño, sí, que no es parte de la investigación del equipo especial de Hamilton. Ajá. No, es un caso que se inició por una denuncia de la Contraloría General de la República, y esta Procuraduría de la Contraloría es la que venía llevando el caso, ya, ¿no? Bueno. Pero es un tema, digamos, chico por un tema específico que tiene que ver con una irregularidad en la ejecución de un contrato. ¿Vinculados al caso donde está Cuba, donde está Navarro, donde está Luyo, donde están todos ellos? Sí, claro. Parte de lo mismo. Sí. Simplemente que el fiscal decidió no incluirlos ni a Alan García, ni a Enrique Cornejo, ni a Plasencia dentro del proceso, digamos, judicializado, sino por el mismo hecho ha decidido aperturar una investigación preliminar. ¿Pero por qué no lo vincula al otro? Digamos, es lo mismo. Como ustedes han pedido que se le vincule a ese caso, ¿no? Como él suele decir, el titular de la acción penal, el que marca la estrategia, el que dirige la investigación, es el Ministerio Público. Ya, pero ustedes que han pedido que sí se lleve en ese mismo caso, o han pedido ustedes que abran otro caso. Aquí nosotros hemos pedido primero que incluyan a todas las empresas dentro del proceso judicializado y nos han dicho que no. A raíz de eso es que nosotros decidimos hacer esta denuncia para que por lo menos aperturen una investigación preliminar. ¿no? Y es lo que por lo menos han hecho. Pero en el caso, por ejemplo, de las empresas vinculadas en el tema de la interoceánica, hemos solicitado también que por lo menos aperturen una investigación preliminar. Ahora, pero no lo ha hecho. ¿ya en ese caso o no? Todavía. ¿Cuándo va a declarar? Desconocemos todavía cuándo va a declarar, todavía no ha sido programada esta declaración por el Ministerio Público. Ya, el caso de Susana Villarán, ya. ¿En qué situación está? De igual manera, ella está en calidad de investigada y todavía estamos en una etapa de investigación preliminar. ¿El caso de Castañeda Locio? Igualmente, él tiene también investigación preliminar. O sea, ninguno de esos casos todavía están judicializados. Todavía están, digamos, en una etapa previa. Sí. Y para terminar, porque ya tenemos que terminar lamentablemente, quería preguntarle lo siguiente. Ollantumala y Nadine Heredia están presos de una prisión preventiva. Yo sé que la Procuraduría suya no participe en ese caso porque es la Procuraduría de Lavado de Activos. Pero ¿qué le parece que le hayan dado prisión preventiva? O sea, ¿le parece que es razonable en un caso de esa naturaleza y esa envergadura que se actúe de esa manera? ¿O había otras formas de poder conseguir lo mismo con medidas más gravosas? Porque esto es un asunto pues excepcional, ¿no? Yo prefiero abstenerme de cualquier comentario al respecto porque, como vuelvo a repetir, la Procuraduría a mi cargo no es la competente en este proceso. En este proceso está participando la Procuraduría de Lavado de Activos. Pero en otros casos, ese argumento, por ejemplo, de que tuvo comportamiento en otros procesos que obstaculizó a la justicia y por lo tanto se le aplique ese criterio para que para que se le dé la prisión preventiva, ¿es un criterio válido? Porque ese criterio, por ejemplo, hay varios otros que están investigados, cuando estén en una situación parecida podrían correr la misma suerte. Pienso en Alan García, por ejemplo, que siempre se la libra, que ya sabemos, esperó la prescripción para poder regresar y no colaboró con la justicia nunca. Bueno, la calificación de la conducta de las personas tiene que ser en cada caso en concreto. Yo no quiero opinar respecto de ese caso que no es de mi competencia, así que lo voy a dejar ahí. Gracias. Sí, y la última, me preguntan de las redes. ¿Y Odebrecht puede seguir contratando con el Estado ahora que se está viendo el tema de la reconstrucción, por ejemplo?
puede participar en las licitaciones. Las empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht y otras empresas brasileras para actuar en ese momento, ¿pueden participar en la reconstrucción? Bueno, eso lo tendrá que decir el Ejecutivo, ¿no? No, pero legalmente puede. Es decir, el 003, el decreto supremo que sacaron, da cuenta de que solo hay dos condiciones para no participar. Por ejemplo, una, que tú asumas tu responsabilidad, y la otra es que judicialmente demuestren que tú has cometido un delito. Odebrecht ya asumió que ha cometido delito, no podría participar, pero las otras sí. No existe ningún impedimento legal para que otras empresas participen o contraten con el Estado, sea para la reconstrucción o sea para otra cosa, ¿no? Pero Caterina, no. Le agradezco muchísimo por haber venido. Vamos a tener la oportunidad seguramente de seguir conversando. Muy amable, claro. Muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa, regreso en un instante para conversar con Juan de la Puente. Ya volvemos. Oye, Caterina, gracias. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¡Qué bueno! ¡Por fin atraparon a ese ratero! Ese es conocido, siempre roba en el barrio. Cuéntese. Vamos, maestro, por favor. De aquí ya no sales vivo. No, vecino. Llamemos mejor a la policía, ¿sí? No, vecinos. Aquí hacemos la justicia con la mano. Así es. La delincuencia debe ser sancionada con la fuerza de la ley y no con la fuerza de las manos. La seguridad que todos merecemos no debe obtenerse violando los derechos fundamentales ni las leyes. Con las manos no se hace justicia. Y 15 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Juan de la Puente, un reconocido analista político, politólogo, abogado también, y que tiene, creo que por su formación y por su participación además en procesos políticos importantes en el país, pues una mirada un poco más profunda a los temas, ¿no? Pues estamos acostumbrados a todo verlo por encimita y eso no nos permite pues plantearnos otros escenarios, ¿no? Lo hemos invitado para que él nos pueda decir qué está pasando en el país, qué cosa es lo que sucede, y vamos a hablar sobre, por supuesto, varios temas, ¿no? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarte, muy buenos días. Un gusto, buenos días. Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. El caso de Ollantaytambo y Nadine Heredia. Hay toda una discusión legal sobre el tema, evidentemente, sobre si es que correspondía o no esta medida tan gravosa como la prisión preventiva. ¿Cuál es tu punto de vista desde el aspecto legal? Pero también quisiera una reflexión desde el aspecto más político-social, si quieres, en torno a qué significa. Porque yo creo en quien gane la interpretación de lo que significa, se va a ir configurando el próximo escenario. O se centra la corrupción en Toledo y Humala como los grandes actores de la corrupción y se diluyen algunas otras responsabilidades en la historia reciente, o es que se empieza cada uno a poner en su nivel y por supuesto si tienen que pagar tienen que ir a la cárcel como corresponde. Pero ¿cuál es tu lectura? Bueno, me preside básicamente la opinión de abogado, ¿no? Lo que hemos tenido aquí nosotros en estos días son abogados, una parte de abogados que hablaban como políticos o con criterio político, políticos que intentaban ser abogados, ¿no? Como comunicadores y formadores de opinión que tenían opinión jurídica obviamente muy mal sustentada. A mí me parece que una decisión de esta naturaleza, y ya en términos jurídicos, no resiste un control de convencionalidad. Es decir, este mecanismo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2006, que ya en algún momento se ejecutó y se ejerció en el Perú, respecto a que si las
3 condiciones que en el caso de la legislación peruana se señalan como requisitos o variables para ordenar la prisión preventiva de una persona, se cumplen, ¿no? Sí. Y yo tengo la impresión que, por ejemplo, una cosa que supongo que va a discutirse en la instancia superior es separar los casos de Humala y Heredia. Porque incluso en la posibilidad de que el asunto de la probable manipulación de pruebas y compra de testigos por ollanta humana en el caso de Madre Mía, que según el juez Carhuancho y el fiscal Juárez podrían configurar la tercera de las opciones, la tercera de las variables para determinar la prisión preventiva de una persona, eso podría incluso forzando aplicársele a Humala. Pero no a nadie la idea que ella no es el capitán Carlos. Ahora, pero, que sirvió en esa época en el Alto Guayaga. Pero también inclusive ahí forzando la figura. Muy forzadamente. Porque el fiscal puede pedir lo que quiera, pero el juez es el que decide. El juez lo que dice es, como en ese caso tuvo un comportamiento de querer falsear la realidad comprando testigos, entonces puede cometer exactamente lo mismo ahora. Y el Código Penal efectivamente dice, en este u otros procedimientos, pero no hay otro procedimiento en este momento sobre compra de testigos. Así y el que hubo se archivó. Y lo archivó Villestein. Y se ha reabierto una investigación que está pues en una fase muy preliminar, o sea, muy inicial. Ahora, pero el traslado de este asunto de términos jurídicos a los términos políticos es muy interesante, porque a mí me parece que esto marca una especie de crisis del derecho penal peruano en relación a la lucha contra la corrupción, porque ya habíamos tenido nosotros críticas al abuso de la prisión preventiva en general. Y trasladado esto a la discusión sobre la lucha contra la corrupción, podría implicar que la lucha contra la corrupción en el Perú podría ser señalado como un proceso que no cautela derechos fundamentales. Claro. Una especie de crisis de derecho penal enfrentada al derecho constitucional o a la teoría de la Constitución. Y en segundo lugar, podría marcar los límites de esta lucha contra la corrupción muy presionada, ¿no? Desde la sociedad, desde los poderes mediáticos, desde la opinión de medios, ¿no? Y al colocarse un parámetro de esa naturaleza, podríamos tener en algunos meses u años el efecto de muy pocas sentencias sobre casos muy emblemáticos, pero dejando el resto de la corrupción sin ser tocada. De acuerdo. Entonces, claro, porque incluso ya cuando yo escuchaba al fiscal Juárez señalar como razones para solicitar la prisión preventiva de Humala y Heredia, ¿no? Elementos que antes no constituían razones. Yo hace decía, 4 meses. Claro, ¿cómo es que estas razones hace 4 meses no valían y ahora valen? Entonces, muchos han escrito sobre eso, daría la impresión como que este es un giro que tiene mucho que ver con la falta de resultados en otros ámbitos de la misma lucha contra la corrupción en el Perú. Ahora, ¿pero eso es una intuición o crees que hay algún dato que tú puedas compartir para nosotros que dé cuenta de que esas debilidades expresadas en otros casos o esa falta de diligencia en otros temas ha tratado de ser subsanada con la dureza como la que ha actuado? Son varias cosas. Mi impresión es que el grueso de los jueces penales en el Perú saben muy poco de derecho constitucional. Esa es la primera razón. Segundo, yo creo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se encuentran muy presionados por 2 hechos. El primero es que no están llegando como se pensaban las delaciones premiadas de Brasil, y entonces hay una especie de brecha entre la enorme expectativa que se generó en los primeros meses respecto a que el 1 de junio era el día del juicio final en el Perú y los efectos, ¿no?, que hoy tenemos, pero también presionados por el hecho de una opinión pública poco informada, con medios poco informados que piden soluciones a como sea, al guerrazo, y no importa en este caso las formas ni las reglas. Pero en el derecho es clave, pues, porque en el derecho las reglas y las formas hacen el fondo. Entonces tenemos, ustedes nomás miren la aprobación de los poderes públicos en el Perú, y entonces tenemos poderes públicos muy poco legitimados y al mismo tiempo muy presionados
por dificultades procesales, pero también por la opinión pública. Entonces, decir que esto es el resultado de una sola razón me parece que es injusto. yo estoy de acuerdo Acá hay con eso. muchas cosas políticas, jurídicas, procesales, mediáticos que se juntan en una sentencia, digamos, que termina siendo como el emblema de esta crisis, no de la lucha contra la corrupción. Ahora, pero justamente en este ámbito, por ejemplo, de la presión mediática o la presión de la opinión pública frente a la digamos, basada en la indignación que uno tiene de ver que un presidente puede haber sido corrupto, es impresionante ver cómo algunos sostienen opiniones legales en base a que la mayoría dice que está bien la prisión preventiva. O los argumentos que valen para que Fujimori sea escarcelado, no valen para Humala. Por decir, cuando plantean la escarcelación de Fujimori, dice Fujimori le hizo mucho bien al Perú porque luchó contra el terrorismo y nos reinsertó en la comunidad económica internacional. Y entonces se contesta, pero Fujimori no fue sentenciado por eso, fue sentenciado por otros delitos. De acuerdo. ¿No? Igual, en el caso de Humala se dice, no, los Humala deben ir presos porque abusaron del poder y porque son antipáticos y porque ella fue usurpó y porque traicionó, he leído, ha traicionado el proyecto. Sí, pero no están procesados específicamente por estos casos, están procesados o investigados por lavado de activos. Y César Azabache, que es un penalista que yo respeto mucho, que tiene una visión de entrada al derecho penal, de derecho constitucional, ha señalado algo que yo quiero rescatar, y es que la salida procesal de este caso es que el fiscal la acuse ya. Sí, pues, yo estoy porque totalmente tenemos una investigación de hace 3 años, que además ha sido forzada limpiamente por el Ministerio Público cuando Nadine Heredia presentó el famoso habeas corpus que el Tribunal Constitucional se lo tiró abajo el año 2015 y que le dijo no, tiene derecho a investigar el Ministerio Público. Ya, de eso ya han pasado casi 2 años. Sí, pues. Y entonces, tener una investigación de una importancia fundamental para el Perú, ¿no? Y con 3 años sin acusación, me parece a mí que es además alegando, una Juan, falta procesal. permanentemente que tienes argumentos suficientes para que vayan a la cárcel, porque lo que dice el fiscal y lo que ha hecho ese día es sustentar una serie de elementos que según el Ministerio Público probarían el delito, pero eso se discute en el juicio. Totalmente. Acusar, ¿no? Y eso sí, yo creo que está a la base de la crisis a la que refiero, porque si uno mira las normas en el Perú, las normas procesales penales, señala que para lo que es lavado de activos, el fiscal hoy día tiene posibilidades de investigar durante 36 meses, pero ampliados a otro 36. Entonces 36 más 33 son 72, ¿no? Son mucho más de 5 años y entonces tenemos, digamos, una enorme brecha entre la expectativa de la opinión pública que exige celeridad y un sistema penal que yo creo que se está demorando. Mi pregunta es, ¿cuándo tendremos la acusación en relación a los asuntos que se investiga a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Ahora, claro, porque ahí yo creo que hay otro problema que el propio Juárez Atoche se ha dado cuenta, que la valla para el tema de lavado de activos es mucho más complicada que cualquier otro, que yo creo que con lo que han hecho los Humala Heredia ya se hubiera configurado. Pero te quería preguntar por un hecho que no has mencionado, no sé si porque no le das el valor, es este hecho que la República ayer y hoy resaltan en términos de la participación de Barat en estos casos. Una de las cosas por las que yo personalmente creo el Ministerio Público ha reaccionado como ha reaccionado en el caso Ollanta y Nadine, es por la crítica que se le ha hecho con el caso AG y Keiko Fujimori en el interrogatorio que le hicieron a Marcelo Odebrecht, que no solo no preguntaron, sino como la procuradora Ampuero dice, tú puedes de repente no haber preguntado, pero inmediatamente después tenías que haber trasladado a otra fiscalía que Odebrecht está diciendo que también le dio plata a otros para que pueda iniciar o fortalecer sus investigaciones. Entonces, como se les ha criticado mucho por eso, han endurecido la figura por el lado de Ollanta y Nadine. En general, yo sí creo que se encuentra la Fiscalía acosada por la falta de resultados. A mí me parece que la Fiscalía sí orientó bien su trabajo inicialmente. Este acuerdo con Odebrecht fue muy correcto. Las detenciones de los meses de enero y febrero tienen que ver con este acuerdo con Odebrecht, que fue muy cuestionado por otros sectores, incluyendo por la propia Procuraduría, que ahora yo creo que ha tenido un giro en su punto de vista, pero en general me parece que era la parte más dinámica y más activa. Y ahí ha habido una dificultad, y es que
cuando tenemos dos temperamentos en la Fiscalía. Un sector que cree en la colaboración eficaz y otro sector que no cree en la colaboración eficaz, tengo la sensación que como que esa estrategia empieza a tener dificultades de velocidad. Ajá. Y lo que nosotros hemos visto en relación a la visita a la que te refieres es esa contradicción entre un grupo, ¿no?, en general en el Perú, no allá, un grupo de fiscales que sí creen en la colaboración eficaz, que tengo la impresión que está fundamentalmente en las fiscalías anticorrupción, ya, de acuerdo, versus el grupo que no cree en la colaboración eficaz, que está en lavado de activos. Ya. Yo creo que eso está entrampando a la fiscalía. Ajá. Y nosotros tenemos un buen fiscal. Tenemos un fiscal de la nación que es bueno, que es correcto, que es honesto, que creo que planteó en general una línea clara, pero a mí me parece que necesitamos dar un segundo salto, y en vez de producir ese salto, yo creo que por lo menos uno de estos fiscales, que es el fiscal Juárez, no produjo un giro procesal que yo creo que termina en la detención de Humala y Heredia, pero que no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es que necesitamos casos, necesitamos colaboración eficaz, necesitamos delaciones de Brasil acá, y eso sí es una cosa muy grande que no sé si cuánto se lo va a comer o resolver el Ministerio Público. Sí, ahora Juan, es verdad que también lo has mencionado porque es inevitable el componente más político y mediático en términos de las presiones para determinados casos, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el caso de Ollanta y Nadine Heredia, más allá de que se estuvo bien o no la prisión preventiva? Porque de hecho son un presidente y su esposa que están metidos en problemas y con cuestionamientos serios por temas de corrupción, y así podías poner a Toledo, podías poner a García, podías poner a Fujimori, que está ahí. ¿Cuánto afecta eso que, digamos, ha terminado siendo un escenario en el que debimos empezar a pagar todas nuestras deudas y saldar con los rezagos de la dictadura, que es el contexto de la transición democrática, partidos políticos, instituciones sólidas? Porque hay gente, creo que la vez pasada conversamos contigo también, que veo empieza fibradamente a decir, dictadura y democracia es lo mismo, pues si se roban en ambos lados, o sea, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde están los que, en fin, ya... Sí, porque además en este tema, esa misma gente que acepta el minimalismo político y lo justifica, diciendo no hay condiciones para tener una sociedad con partidos, con instituciones fuertes, sólidas, con transparencia, tenemos lo que tenemos, también hace uso de un minimalismo jurídico y penal. Claro. Es decir, no hay condiciones pues para tener juicios con mucha veracidad, con mucha certeza, entonces tenemos lo que tenemos, ¿no es cierto? Ya, ese minimalismo político, que es terrible, no es tan dañino como el minimalismo jurídico y penal, porque ese minimalismo jurídico y penal te puede llevar a la cárcel, es decir, te puede llevar a la cárcel a personas y te puede llevar a viciar procesos. Y ese minimalismo jurídico y penal yo creo que es peligroso además porque está muy alimentado, ¿no?, por grandes figuras de la política, y está alimentado por grandes conglomerados mediáticos en el Perú, que yo creo que podrían estar sentando las bases de graves procesos posteriores, ¿no? Porque la prisión preventiva es, digamos, la única vulneración al principio constitucional de la presunción de inocencia es la prisión preventiva, ¿no? Por lo menos en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ahora, por eso hace bien tú en anotar que este es un asunto que no se trata solo en el Perú, porque hay un basamento, digamos, constitucional de tutela de los derechos fundamentales, que una persona es inocente es que se demuestre lo contrario, sino, digamos, lo que hablabas de la control convencional, es decir, la instancia supranacional, la Convención Interamericana dice, y hay casos, digamos, en todos los países se aplica más la prisión preventiva. Claro, ahora ha llegado a la política, por eso se hace más notoria. Pero, ¿cómo, saliendo un poquito de esto, porque tengo poco minuto para preguntarte también, el gobierno, cómo va, no solo frente a esto, sino en general? Ayer ha dado el presidente de la República una entrevista al Comercio. ¿Cómo lo ves a PPK post reunión con Keiko y a Keiko post reunión con PPK? Y las figuras del fujimorismo en torno a lo de Ollanta y Nadine también, habida cuenta que el padre de Keiko y de Kenji está también en una situación de carcelería hace tiempo. Sí, yo creo que para el propio gobierno y para el inicio del diálogo, la detención de Humala y Heredia no es un momento muy auspicioso, porque, digamos, le quita protagonismo y relevancia a un proceso que me parece que inició correctamente, es decir, hubo dificultades al inicio de este diálogo,
me parece bien que se hayan sentado a conversar. Yo creo que faltan cosas, ¿no? Como por ejemplo que el presidente convoque al acuerdo nacional o establezca otro procedimiento para que también se escuche las demandas de la sociedad que hoy se encuentra movilizada. Ajá. Tenemos huelgas de maestros en el Cusco o en otras provincias también. Sí. Tenemos a los pobladores, a los ciudadanos del Braen en Lima, en marcha de sacrificio, sí. No sé si continuarán. Tenemos una huelga médica que, si bien es cierto que ha perdido fuelle, sigue siendo vigente. Y yo pienso que seguimos teniendo a la tercera mitad del país que necesitamos, que quiere su pedazo de diálogo. A mí me parece... Tu argumento de la tercera mitad, ¿no? Arriba me parece bien, yo creo, pero la gobernabilidad no puede reducirse a que conversen el Congreso y el Ejecutivo. Es bueno, sí, pero el Congreso también tiene otras fuerzas, ¿no? Tiene al Frente Amplio, que no es tan amplio ahora, tiene al APRA, tiene Acción Popular, tiene Alianza por el Progreso, y abajo hay una enorme sociedad y hay una parte del Estado que debe ser tomada en cuenta. Gobiernos regionales, gobiernos locales, empresarios, trabajadores. Entonces, el diálogo bien, sí, pero un entendimiento que es más que un diálogo, yo creo que obliga a incluir a esa tercera mitad. Y creo que la dificultad, si yo ya le encuentro una dificultad a este diálogo iniciado la semana pasada, es que le falta la tercera mitad, y esa tercera mitad debe entrar. ¿Por qué? Porque si no estamos entrando en una especie peligrosa de un proceso peligroso de un bipartidismo imperfecto, ¿no? De creer que la gobernabilidad es solo cuando se entienden Keiko Fujimori y el PPK. Es importante. Ahí se inicia el diálogo, totalmente de acuerdo. No, pero además, ahí no se queda, entendiendo, ¿no? Que el Perú se resume justamente en el Congreso y el Ejecutivo, cuando el Perú, como vemos, como tú dices, es más allá que eso. Y el fujimorismo, digamos, hay dos fujimorismos. Ayer Kenji Fujimori, hoy escribió un artículo en El Comercio, ha ido a visitar a su papá. Después ha ido donde veía en Tumala, dice, hemos conversado varias horas sobre nuestra vida, hemos compartido. Sí. Hay un Kenji Fujimori ahí abocado diligentemente a socavar un poco a su hermana, hacer una figura política por fuera del fujimorismo. ¿Qué piensas? Quizás sí, pero digamos transformándose mucho en los últimos días. De actor político está siendo menos político y más actor. Uno sigue, mira su cuenta de Twitter y ve las figuras como él se mira a sí mismo, sí. Y esta idea de que yo me miro a mí como un muchacho travieso, cunda, también tiene sus límites, ¿no? Porque además Kenji Fujimori, esa es una cara de la que muestra. La otra es la libertad, el indulto al padre. Que es la reivindicación del padre en todo lo que ha hecho. Digamos, ¿no es cierto? O sea, yo lo digo porque hay sectores que por oponerse a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori terminan abrazando a Kenji Fujimori, que nos plantea el retorno del antiguo fujimorismo o del fujimorismo mucho más duro, ¿no? Y mucho más agresivo. Entonces, Kenji, creo que él debería pensar que se le está pasando la mano, está despolitizándose, está siendo cada vez más actor y menos político, y eso también en el futuro pasa factura, porque puede ser muy popular, pero una cosa es ser popular, ¿no? Y otra cosa es, además de ser popular, tener, digamos, una legitimidad política, ¿no? De acuerdo. Juan, te agradezco muchísimo, como siempre, por haber venido. Un gusto. Hasta otro momento. Hasta luego, gracias. Juan de la Puente ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Caramba, ¿por qué tan contenta, señora Sandra? Hoy sí me hacen justicia. Van a sancionar al vocal de esta sala. Bien hecho. Ya se comprobó que sí hubo acoso sexual contra mi hija Patti. Por abusivo y mañoso, merece que lo destituyan. Y todavía trabaja como funcionario de hacer justicia en el país. ¿Qué tal, raza? A buena hora me animé a denunciarlo. Si los ciudadanos denunciamos los malos actos, todos los funcionarios corruptos estarán con sus días contados. Porque no hay derecho. 9:36 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié también temprano cuando hacía los comentarios iniciales. Iba a comentar sobre un caso. Hace poco hemos estado discutiendo sobre lo nocivo que es la discriminación, el racismo. Es una enfermedad que nos daña. Pusimos una canción que dice que nos daña el cuerpo, el alma, ¿no es cierto? Y es una de las principales taras para que nuestro país no sea mejor. Y si no entendemos eso, pues vamos a estar siempre hablando de lo mismo, quejándonos de que se han originado tales o cuales hechos. Y sobre todo esto se hace más grave
cuando es la televisión, cuando son los medios de comunicación, cuando reproducen esos estereotipos para tratar de desfavorecer a un sector importante de la población, simplificando, estereotipando o diciendo que son de tal o cual forma. Y eso pasa mucho en nuestro país, y cuando no hay una responsabilidad de los medios de tratar de una manera distinta, inclusive el humor, sin burlarse de determinados sectores, sus rasgos, su procedencia, sus quehaceres y sus costumbres, pues hay que establecer otras vías también, y el escenario de la justicia ha sido en algunos casos un escenario donde se ha podido generar también alguna jurisprudencia en torno a este tema. Por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Ramiro Yatas. Él es abogado de derechos humanos. Él trabaja en el Cusco, en Puno, toda esa zona la conoce bastante bien, y nos va a contar sobre la defensa legal que se les vienen desarrollando a un grupo de mujeres en el Cusco sobre la acción que han interpuesto para que este programa La Paisana Jacinta sea modificado y deje de grotescamente burlarse de las personas y generar con eso actos concretos de discriminación. Esto ya ha sido llevado al Poder Judicial, y vamos a pedirle al doctor Yatas que nos pueda contar de qué se trata, en qué estamos. Hace poco ha habido una audiencia que nos puede contar. Doctor Ramiro Yatas, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, estimado Bolacer, buenos días al público oyente. Muchas gracias por atendernos. Ya la ONU se había pronunciado en torno a este tema el año 2014. También ha habido una primera reacción del sistema de justicia, y ahora estamos en una segunda, en una sala civil de la Corte Superior del Cusco. Cuéntenos, por favor, doctor Ramiro Yatas, en qué está el caso, qué cosa es lo que se demanda, qué cosa se pide y qué cosa es lo que esta sala tiene que, ojalá dentro de poco, ya discutir y finalmente sentenciar, determinar. A ver, efectivamente, en septiembre del 2014, Naciones Unidas recomienda al Estado peruano que adopte medidas importantes para que en los medios de comunicación no se sigan utilizando estereotipos o se utilicen actos discriminatorios en contra de la población indígena concretamente. En noviembre del 2014, la ONG Aptarvida, que es una ONG de derechos humanos aquí en Cusco, junto con el Instituto de Defensa Legal, interponen una demanda de amparo en contra de Frecuencia Latina, en contra del Ministerio de Cultura, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Justicia y sobre todo del Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que piden concretamente? Eso es. Lo que piden concretamente, o sea, primero quienes plantean la demanda son señoras indígenas del pueblo quechua de acá de Cusco, de Sicuani, de Cusco, dirigentes además, van donde un juez y le piden al juez: señor juez, queremos que este programa de Frecuencia Latina, que además se transmite por internet a través de YouTube, se adecue a principios constitucionales que rigen nuestra nación, nuestro país. Estos principios constitucionales tienen que ver, en principio, con un tema de dignidad. Y el tema de dignidad significa de que ninguna persona, ninguna población, ninguna cultura tenga que ser utilizado como cosa, o tenga que ser utilizado en este caso, en modo muy concreto, como objeto para ser motivo de broma o para ser motivo de comedia, digamos, a través de un canal abierto. No, pero además, doctor Yatas, sobre esto quería contarle a nuestros oyentes, pero además esto ha tenido consecuencias muy prácticas, por ejemplo, en niñas que, yendo al colegio, por sus rasgos, por su procedencia, las empiezan a catalogar y a fastidiar, teniendo en cuenta a este personaje en la televisión, y eso ha generado actos no solo de discriminación, sino de bullying muy severos y muy fuertes. Hay casos de los cuales yo he podido conocer en los últimos tiempos ha sucedido, es decir, tiene una consecuencia práctica, concreta, y que puede determinar situaciones mucho más agresivas todavía. Pero entonces, eso se está pidiendo. ¿Qué más se ha pedido? No, efectivamente, lo que se está diciendo es de que el hecho que yo pertenezca a una cultura, el hecho que yo me vista en modo diferente, el hecho que yo hable en modo diferente, el que tenga rasgos físicos diferentes de los demás, no tiene que significar una burla, no tiene que significar un desprecio,
no tiene que significar una discriminación, porque uno de los efectos de esto es de que se daña, por ejemplo, la salud moral de los niños, de los adolescentes y de las niñas, y eso es lo que le estamos diciendo al juez. Señor juez, usted no puede permitir este tipo de programación porque se está creando bullying, se está creando discriminación, pero además se está creando una situación de intolerancia y se está reafirmando más bien ese aspecto hacia una cultura que es diferente hacia los demás, hacia el sector mayoritario, digamos, de la población. Entonces, eso también vulnera el tema del derecho a la igualdad, el tema del derecho de la identidad cultural. De acuerdo. El tema de la imagen, que es tan importante, Sí, ¿no? doctor Yatas, y entonces esto fue al Poder Judicial, ¿y por qué está ahora en una sala civil en la Corte Superior del Cusco? ¿Tuvo ya una respuesta inicial? ¿Y qué cosa es lo que se ha discutido hace unos días? Mire, lo que ha dicho el juez es una cosa muy grave, el juez de primera instancia, como se llama. El juez del juzgado, del primer juzgado mixto de Huanchac, que es una mujer además, ha dicho que en este caso no tiene que pronunciarse porque los hechos que violan estos principios constitucionales ya no existen, el programa televisivo ya no existe. Entonces, no tome en cuenta que se está realizando una película, se sigue emitiendo estos programas televisivos en otros canales o también a través del Internet, y simplemente, digamos, cierra los ojos y dice, estos hechos violatorios ya no existen, por lo tanto, yo no me tengo que pronunciar. Ahora, hemos dado el informe oral el día jueves, y lo que sustenta Frecuencia Latina es una cosa increíble, ¿no? Dice que los nuevos programas que se están emitiendo con el mismo autor de La Paisana Jacinta ya no corresponde, dice, a la figura de noviembre del 2014, en el cual era un personaje cochino, bruto, ignorante, sucio. Ahora este personaje dice que utiliza la cabeza erguida, que lo utilizan además para hacer acciones cívicas, para que se respete, por ejemplo, las normas de tránsito y se eviten así accidentes de tránsito. Entonces, su tesis verdaderamente es increíble, pero además de algún modo hay un reconocimiento de que la figura que han estado utilizando es violatoria de estos derechos constitucionales que se nos reconoce a todos y especialmente a las personas que son de culturas diferentes. Sí, doctor Yatas, ¿y qué, digamos, expectativas tienen ustedes para ir terminando ya sobre lo que se puede venir? ¿Cómo han sentido el papel de quienes integran esta sala, por las preguntas, por los comentarios? ¿Y cuándo es que vamos a tener ya un fallo en relación a este caso? De acuerdo a la ley, en 15 días deberían emitir un pronunciamiento la sala. ¿Qué esperamos? Esperamos concretamente que nos den la razón y que se ordene al canal de televisión que adecue la figura de la paisana Jacinta a los parámetros que establece la Constitución para que se evite, por ejemplo, el bullying en los centros educativos. El Ministerio de Transportes que cumpla con sancionar. El Ministerio de la Mujer que cumpla con proteger a la mujer, ¿no es cierto? Que esa es su labor. Entonces, esperamos esa resolución. Sí. Entonces, de lo contrario, tendríamos que estar apelando a otras instancias como el Tribunal Constitucional para que se pronuncie. De acuerdo. Lo que le estamos viendo después es, no deje de pronunciarse, pronúnciese en este tema. No tiene que quedarse callado en este tema, ¿no? No, al contrario, yo creo que es una oportunidad magnífica para poder, digamos, dar opinión y sentar precedentes para que esta situación no se siga produciendo. Doctor Ramiro Yatas, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros y lo felicito, por supuesto, a usted, a Por Vida, por el trabajo tan importante que hacen hace bastante tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por el espacio brindado, y yo creo que si hay una resolución en este modo, es un modo de ir terminando con el desprecio, con la discriminación hacia un sector de la sociedad. Muy bien. Esperemos que los jueces estén a esa altura. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No tengo tiempo para más. Un agradecimiento a quienes nos están siguiendo por el Facebook, a Shiva Felipe Soto, Freddy Nagaki, Denise Virgües, Manuel Javier. Bueno, mañana voy a leer todas las personas que nos están siguiendo. Un gran abrazo y nos encontramos mañana a las 8 en punto aquí en No Hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacor.pe.
El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.